Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación de participar en este interesante congreso de estudiantes de Ingeniería Civil, el futuro de la ingeniería en Chile. Yo les voy a hablar un poco respecto de la ingeniería estructural en el sector industrial chileno, que es un sector particularmente importante, pero en general desconocido para los estudiantes, y se los planteo porque cuando yo era estudiante como ustedes, la verdad no tenía mucha información. Espero que hoy día haya un poquito más, pero me atrevería a decir que la información no es muy extensa. Lo primero, y esto siempre me gusta decírselo a los futuros ingenieros, es que las ecuaciones son solo el principio de algo mucho mayor. Vale decir, y particularmente importante en industria, es que ustedes entiendan que las ecuaciones son algo, son una herramienta que representa un concepto, que representa un fenómeno, y por lo tanto, siempre es importante, insisto, particularmente en ingeniería industrial, donde hay cosas muy diversas, que ustedes entiendan el concepto. Entendiendo ese concepto, entiendan el por qué existen estas ecuaciones, pero tengan la capacidad de interpretarlas y no solo entenderlas como una herramienta para incorporar o reemplazar números y encontrar algunas respuestas. Cuando, cuando uno habla de ingeniería estructural, lo más común es que la gente piense en alguien que está calculando una casa, alguien que puede estar calculando edificios habitacionales, o por el contrario, alguien que puede estar calculando puentes. Eso es lo típico que a nosotros nos preguntan o con lo que nos asocian a los ingenieros estructurales. Sin embargo, en Chile hay una industria o hay un área muy grande que colecta una cantidad importante de ingenieros estructurales que tiene que ver con el área industrial, ¿ya? En particular me voy a referir en esta charla al área industrial pesada, que está concentrada en el mundo del acero, ¿ya? Y que está concentrado, me atrevería a decir, en 3 o 4 industrias, que son las más grandes. Sin embargo, existen otros tipos de industrias también, sin duda. Entonces, podemos encontrar en Chile plantas de celulosa bastante importantes. Actualmente se está terminando un proyecto muy grande de celulosa, probablemente uno de los proyectos más grandes del mundo, donde ustedes van a poder encontrar un sistema de sistemas, diversidad de sistemas estructurales que son particularmente distintos a lo que normalmente nosotros estudiamos durante la universidad. Aquí ustedes pueden ver, no sé, ahí hay algo que parece ser un edificio, que es un edificio de calderas, ok, eso parece mucho más a lo que estudiamos. Sin embargo, hay sistemas de correas transportadoras con alturas aquí del orden de 30, 40 metros, sistemas de estanque, otro tipo de estanque, piscinas, stockpile, etcétera. Hay un montón de sistemas estructurales en donde nosotros los ingenieros estructurales tenemos que intervenir y que normalmente conocemos bastante poco. Sigo un poquito más acá, también en plantas celulosas. Bueno, necesitamos conocer, diseñar espesadores, sistemas de reservorios de agua, etcétera. Hay un montón de cosas, sistemas estructurales que se alejan a lo que nosotros, insisto, estamos acostumbrados a estudiar, y es por eso que les planteaba esto del concepto, que es sumamente importante tenerlo claro. Minería, sin duda. Las plantas mineras son particularmente importantes dentro del contexto del país, me imagino que eso todos lo tienen claro. Bueno, dentro de estas plantas mineras, de nuevo, vamos a encontrar diversidad de sistemas estructurales, muy alejados de lo que normalmente nosotros conocemos como estos edificios simplemente de vigas y columnas, y por lo tanto tenemos que tener la capacidad de estos conocimientos que adquirimos, adecuarlos para establecer sistemas seguros y que puedan operar sin problema. Les muestro un ejemplo aquí, de un molino, si no me equivoco este es molino SAC, para que se den cuenta del orden de magnitud de las cosas que nosotros tendemos a diseñar. Lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero nosotros no tendemos a ver, las obras industriales no se tienden a ver por el resto de la población, y por lo tanto solo los que nos dedicamos a esto las conocemos, y creo que por eso el mundo industrial es un poquito desconocido. Pero para que tengan un orden de magnitud, este equipo que está aquí, que es un equipo que está rotando, es un equipo que pesa del orden de, puede llegar a pesar entre 1.500 a 2.000, incluso quizás 2.500 toneladas, con dimensiones que pueden llegar entre 18 a 25 metros. O sea, hagan una comparación respecto a los individuos o estos trabajadores que están aquí, y se darán cuenta del orden de magnitud de las cargas. O sea, en general, la industria, y por eso lo definí como industria pesada, en Chile, particularmente la minería, particularmente celulosa, y como vamos a ver después en obras portuarias, está acostumbrada a órdenes de magnitud de cargas que son particularmente relevantes, y por lo tanto los diseños tienen complejidades importantes. Aquí también, siguiendo en la minería,
les muestro lo que sería un stockpile, donde nosotros vamos a acopiar el mineral o en otros sistemas de planta lo que queramos acopiar, digamos, otras líneas productivas, para que se den cuenta un orden de magnitud. De nuevo, miren el orden de magnitud de los edificios. Ahora bien, muchas veces estos edificios no son habitables, pero tienen una cantidad de equipos, etcétera, que son particularmente demandantes para lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Sistemas de correas transportadoras, etcétera. Otra industria muy importante para Chile, la industria portuaria. ¿Ah? Miren el orden de magnitud de los edificios, ¿ah? Miren el orden de magnitud de los equipos. Evidentemente, estos no son edificios, pero evidentemente sí son sistemas estructurales que tienen que ser intervenidos por los ingenieros estructurales, ¿no? Algunas otras fotitos. Ahora bien, ¿por qué podría o no ser relevante, o es o no relevante el diseño estructural en el mundo industrial en términos económicos? Y aquí les presento esta tablita. No me di cuenta, aquí me quedó el corrector de Word, pero les presento una tabla con un orden de magnitud, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan un orden de magnitud, fíjense, si nosotros vamos a hacer una obra que vamos a definir como una muy buena casa en Santiago, y esta es una muy buena casa, estamos hablando del orden de $1 millón. Si nos vamos, por ejemplo, a un edificio muy, muy alto en Santiago, estamos hablando de $150 millones. Y si nos vamos a la mayor inversión urbana en Chile, quizás estamos hablando del orden de $1.000 millones. ¿Ah? Yo creo que ustedes saben qué tipo de proyectos de que estoy hablando, donde están estos edificios gigantes que uno puede observar en Santiago. Sin embargo, si nos vamos al mundo industrial, estamos hablando de órdenes de magnitud de la siguiente envergadura. Una planta de celulosa, $2.000 millones. Un nuevo proyecto minero, $4.000 millones. Un nuevo gran proyecto minero, $8.000 millones. Y las inversiones esperadas para los próximos 5 años son aproximadamente del orden de $20.000 millones. O sea, la cantidad de recursos que mueve el mundo industrial es particularmente importante para el desarrollo del país, y nosotros los ingenieros estructurales somos partícipes de ello, ¿ya? Aquí les muestro rápidamente, y esto lo pueden extrapolar a cualquier industria, un diagrama de flujo de una planta de celulosa. Aquí vamos a tener digestores, vamos a tener los sectores donde llega la corteza, vamos a tener calderas, evaporadores, blanqueo, en fin. Tenemos diversas áreas, y en cada una de esas áreas nosotros como ingenieros estructurales los ingenieros estructurales tenemos que invertir. Solo para darles un orden de magnitud, aquí lo que se define como los digestores y la zona de blanqueo se resume en esta siguiente gráfica. Ahí ustedes pueden observar el orden de magnitud de los sistemas estructurales que nosotros tendemos a diseñar en industria, para que tengan O sea, imagínense el orden de magnitud, y esto está lleno de pulpa, ¿ya? Imagínense el orden de magnitud de las cargas, imagínense que un edificio de 80 metros, o un equipo de 80 metros, es aproximadamente un edificio de 30 pisos, ¿ya? Entonces, esos son los órdenes de magnitud que nosotros tendemos a diseñar. Ahora bien, un ejemplo bastante interesante que podemos ver de esta simple gráfica. Tenemos estos estanques, pero esto es un ejemplo respecto a lo que nos diferencia de algunas otras disciplinas que se dedican a otras áreas del mundo de la ingeniería estructural. Tenemos estos mega estanques, pero estos mega estanques están conectados con un montón de otros sistemas externos a ellos. Vale decir, un sistema de diseño de piping, de tuberías, de conexión entre uno y otro equipo, que son particularmente complejos, y lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, como ingenieros estructurales en un evento sísmico, es evitar que estos elementos tengan daño. Los objetivos de operación de un diseño estructural en el mundo industrial van en la dirección de proveer continuidad de operación, no tan solo con proteger la vida, que ese es el objetivo, ¿no es cierto?, que tenemos en diseño habitacional. Aquí hay que ir a un estándar superior y proteger la inversión, y eso hace que se complejice bastante, y insisto, el concepto pasa a ser muy importante. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, en este mismo ejemplo de una planta de celulosa, queremos entender o queremos desarrollar el proyecto, básicamente vamos a necesitar un ingeniero químico que de alguna forma nos diga cómo vamos a generar la pulpa. Vamos a necesitar un ingeniero mecánico que nos diga, bueno, cómo vamos a generar o cómo vamos a dar cumplimiento o qué equipos van a ser capaces de proveer lo que nos está pidiendo el ingeniero mecánico. Después de eso, bueno, esos equipos que va a disponer el ingeniero mecánico
los va a tener que alimentar con energía un ingeniero eléctrico. Y bueno, toda esta red de cañería que les estaba comentando va a tener que ser analizada por un especialista en piping. Y después de que todos estos individuos y otros más que no los estoy mencionando se pongan de acuerdo, bueno, van a venir los estructurales y vamos a tener que entonces dar soporte a estos sistemas. ¿Ah? Entonces, en general, el mensaje aquí es que el mundo industrial es un mundo donde se trabaja en equipos multidisciplinarios. ¿Ah? Probablemente muchos de sus compañeros de los primeros años que tomaron la decisión de irse hacia otro mundo, en términos de las disciplinas, bueno, ustedes van a volver a encontrarse si es que se toman la decisión de ir al mundo industrial. Ahora bien, desde la perspectiva del ingeniero estructural, olvido a nuestros mejores amigos, los proyectistas, los dibujantes, etc. Ellos trabajan siempre con nosotros. Nosotros en la universidad quizás no los conocemos mucho, pero los adelanto, ustedes, y por eso les hago el mensaje aquí, háganse amigos. El proyectista es el mejor amigo que ustedes pueden tener. Van a aprender de él, les va a resolver un montón de problemas, etc. Nosotros los ingenieros y los proyectistas poco podríamos hacer, al menos en nuestra realidad. ¿Qué nos enseñan a nosotros normalmente en la universidad? Bueno, estudiar, y voy a discutir principalmente de estructuras de acero porque es lo que más se ve en el mundo industrial chileno. Hay edificios importantes de hormigón armado, sin duda, pero me atrevería a decir que todo esto se concentra en estructuras de acero, predominantemente. Normalmente vamos a estudiar algo bien bonito, como son estos marcos resistentes a momento, estos marcos a resultados concéntricos. Esto aprendemos, y como les digo, y nos cuesta bastante. ¿Para qué? Para diseñar algo en el mundo industrial al menos, como estos hermosos edificios que les estoy mostrando ahí, muy ordenaditos, muy limpiecitos, muy simétricos, y la respuesta en general para el mundo industrial es no. En general vamos a diseñar estructuras bastante más feas, al menos visualmente, donde los supuestos o las idealizaciones que nosotros creemos establecen buenas estructuraciones, en general no se van a cumplir. Nuestra pega es tratar de hacer que eso se cumpla, pero en la medida que se pueda, y por lo tanto vamos a tener edificios como este, que tienen rigidez irregular. Vamos a tener edificios que están acoplados con todo, como les decía recién, cañerías en una dirección, en otra dirección, equipos que se vinculan con el edificio al lado, etc. Edificios, como les pongo yo aquí, con tarros, con estanques para ser más formales, con estanques por todos lados y gigantes, a niveles, órdenes de magnitud de carga dramáticamente grandes. Estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a estudiar edificios que tienen las masas distribuidas en altura, de manera ecuánime, etc. Bueno, les digo de inmediato que eso es muy raro que ocurra en la industria. Les pongo este ejemplo. Este edificio tiene el orden de 60 metros de altura. A los 40 metros de altura es donde realmente empieza la carga, con un nivel, un orden de magnitud del orden de 350 toneladas allá a los 40 metros de altura, y los niveles inferiores con plataformas de acceso, de inspección, etc. Por lo tanto, todos estos supuestos típicos que nosotros aprendimos en dinámica de estructura, bueno, tenemos que de alguna forma entenderlos, pero modificarlos por este tipo de sistemas estructurales. No a todos les gusta mostrar las fotos de los edificios, por lo tanto les muestro que nosotros también en el mundo industrial nos tenemos que hacer cargo de edificios enormes. Este edificio tiene el orden de 80 metros de altura. Y lo que tiene es un edificio de caldera, tiene una caldera que pesa el orden de 3.000 toneladas. ¿Sí? Y cuelga, ni siquiera se apoya en todos los niveles. Es un edificio en donde estas 3.000 toneladas están colgando acá arriba, y nosotros somos los responsables de hacer este diseño. Y fíjense lo siguiente, el mensaje que les pongo aquí. Estos equipos cuestan una cantidad de inversión gigante, y nosotros somos los responsables de que estos sigan funcionando. Por lo tanto, insisto, son sistemas que se salen de lo que normalmente estamos acostumbrados a estudiar. Tenemos que entender ese concepto, disponerlo en este nuevo sistema estructural y tratar de hacer estructuras que cumplan con la seguridad, pero que también sean operativas en el tiempo. ¿Para qué? Para proteger la inversión que se haya realizado por las distintas entidades que estén interesadas. Podemos encontrarnos con cosas que son aún más diversas o más distintas a lo que encontramos en un edificio. Por ejemplo, equipos. Esto aquí es un tostador de molibdeno para la minería. Lo que podemos también tener que diseñar son equipos para infraestructura portuaria, cargadores de barcos, estructuras dentro del agua, ¿ya? O aquí un mix, un muelle, un cabezo con un cargador de barco que carga mineral de hierro a las esclusas, a las bodegas de barcos post-Panamax o naves particularmente importantes. En todos estos sistemas participamos nosotros, los ingenieros estructurales en el mundo industrial.
Cosas bonitas, de todas formas, les digo, aparecerán. Aquí un edificio de una planta de minería no metálica, en particular de sales, si se fijan, es un edificio bastante bien estructurado, o aquí un stockpile que me prestó el ingeniero Carlos Peña, para que les mostrara. Es un edificio bien regular, bien bonito, etcétera. No siempre van a hacer estas cosas raras que yo les comento. Ahora bien, todo esto, todas estas grandes cargas, todas estas cosas raras, en general, van a estar sometidas, y por eso les digo aquí, no olviden a su otro amigo, particularmente en Chile, a lo que conocemos como el terremoto. ¿Ya? Son pocos los países que tengan industria pesada y que a la vez tengan el nivel de intensidad de los terremotos que nosotros tenemos. Por lo tanto, es muy común que todos estos grandes edificios que tienen cargas muy grandes, que tienen masas muy grandes, tengan demandas, tengan solicitaciones por efecto del fenómeno sísmico particularmente importantes. Nunca se olviden del sismo durante sus diseños. Si se olvidan del sismo, es un problema importante. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje entonces? Esto no termina nunca. Estudiar, capacitarse. Eso es lo que tienen que hacer. La universidad, sé que he pegado esto, la universidad es el inicio. Nos entrega conceptos importantísimos, pero no es suficiente. Ustedes tienen que seguir, y particularmente en industria, ustedes tienen que seguir capacitándose, tienen que interpretar, tienen que entender, tienen que estudiar. Ahora bien, esto no es fome, digamos. El que tengan que prepararse y capacitarse es interesante. Es muy interesante porque van a resolver problemas que los van a dejar con un gustito a siempre querer más, ¿ya? Y por lo tanto, mi mensaje es que solo depende de ustedes. Otro gran problema del acero, o desafío interesante, se los dejo planteado, las conexiones. Tienen que ser capaces de resolver estos sistemas. Tienen que ser capaces de diseñar conexiones que se puedan montar. Tienen que ser capaces de diseñar conexiones que cumplan con ciertos objetivos durante el terremoto, en fin. Uno de los últimos mensajes que les dejo, particularmente los ingenieros estructurales. ¿Cuál es la carga o la solicitación más importante? Ustedes saben a qué me refiero. Normalmente, la olvidada. ¿Ah? Esta es una cita de Ramón Montesino, un revisor muy importante del mundo industrial. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Las cargas son muy importantes. No le crean tanto al software, no le crean tanto a estas cosas bonitas que se ven. Siéntense, piensen, analicen las cargas y una vez que estén absolutamente seguros, empiecen a analizar qué es lo que ocurre después. Usted puede tener un diseño muy bueno desde la perspectiva del uso del software, desde la perspectiva de en la definición del elemento, el diseño del elemento propiamente tal, pero si tiene una mala estimación de las cargas, es un gran problema. Mensaje final, les agradezco por haber estado aquí y los esperamos en la industria industrial para recibir a ustedes los futuros ingenieros estructurales. Muchas gracias. Sí.